Bienvenidos, bienvenidas. Este es un saludo desde Perú Neurodiverso, un espacio para la familia, para que podamos hablar sobre salud mental y neurodiversidad en el Perú. Bueno, y con toda la experiencia que podamos tener, les saluda Eric Vergara, estudiante de psicología, padre de 2 niños con autismo. Magali, bienvenida, por favor. Gracias, Eric. Bienvenidos también a nuestro primer episodio, ¿no? Primer episodio aquí en el podcast. Vamos a hablar muchos temas importantísimos que en verdad les va a encantar. Mi nombre es Magali. Muchas gracias por convocarme, Eric. Soy nutricionista y preparadora física y especialista en lo que es objetivos y lo que es dietoterapia también. Así que nada, espero que sea de su agrado y de mucha utilidad toda la información que tenemos para ustedes. Maravilloso. Un saludo. Qué bueno que vamos a crear este espacio que yo creo que va a ser de acompañamiento para muchas personas. Mi nombre es Génesis Campos. Soy psicopedagoga. Trabajo en el área terapéutica infantil desde hace aproximadamente 12 años. Y acá en Lima, Perú, tenemos un centro de neurodesarrollo integral que se llama Guaira. Desde hace 3 años estamos acompañando a familias. Y ahí es donde, bueno, conozco al señor Vergara, que parte de ser mi padre, acá mi refugio familiar, por su hijo Naresh, que es mi primogénito de terapias y uno no de mis consentidos, no, sí de mis consentidos, pero de verdad de los chicos que se han mantenido con nosotros en mucho tiempo en la terapia y que nos ha permitido ver sus avances. ¿Okay? Una de las cosas de los procesos terapéuticos, por lo menos en el área infantil, cuando hablamos de neurodiversidad, es que a veces suelen ser inconstantes por factores monetarios, por factores de los terapeutas. Son diversos factores que intervienen, pero con la familia Vergara hemos tenido la oportunidad de que Naresh nos acompañe por mucho tiempo, que han confiado en mí, que bueno, que hemos visto avances significativos en un montón de áreas. Y entonces estamos abriendo este espacio para poder conversar de todo, desde el lado terapéutico, desde el lado nutricional y desde el lado familiar. Sí, vamos a hablar, no sé, desde la epilepsia hasta lo más amplio poblacionalmente hablando, que es el tema de autismo. Y ahí, por ejemplo, podríamos empezar con números. Según la OMS, en el Perú deben existir, o existen, por lo menos 220,000 personas que tienen autismo. No solamente niños, personas adultas y todo. Pero en el Ministerio de Salud, los reportes o la estadística que tienen, solamente hay 20,000 casos, así que tengan un diagnóstico. Ahora, imaginémonos que ese público, que si bien está registrado en el Ministerio de Salud, hay otro que no está registrado, que puede tener el diagnóstico y no va al Ministerio de Salud. Por ejemplo, yo no sé si los diagnósticos de mis hijos están registrados en el Ministerio de Salud, esos números de repente no están ahí. Entonces, digamos que vamos a ponerle otros 20,000, ¿ok? Digamos que son 40,000 personas de 220,000 que tienen un diagnóstico y el resto es una incógnita. Hay gente que vive teniendo un tema de neurodiversidad y no hay nada. Y lo que tú has comentado hace un momento, Génesis, el tema de hacer el clic, ¿no? Muchos padres, cuando nos enteramos del tema de que nuestros hijos o de repente algún familiar ya mayor tiene un tema de neurodiversidad, nos enfrentamos a algo totalmente desconocido. En Perú, el tema fue durísimo para el caso de nuestra familia. Tú nos acompañaste mucho. Y ustedes también lo recibieron en pandemia o cercano a la pandemia. Claro, Entonces eso también tiene un impacto significativo, porque cuando necesitaban buscar el apoyo, realmente todo estaba cerrado. No podíamos tener contacto humano. Entonces era a través de la pantalla. Se incrementó también los niveles de ansiedad, sumado a eso, ¿no? Claro. Y entonces ahí, de repente, imagínense las personas que vienen de departamento. Yo vivo en una casa y, bueno, tengo un patio y de alguna forma mis hijos pueden salir a corretear ahí, pero los que viven en un departamento... Imagínate. Y por el área del tema deportivo, ¿no? La gestión del estrés o cómo me quito toda esa energía. No, y en esa época, justamente mencionando la pandemia, no sabes Horrible la época. demanda.
La demanda increíble, y es increíble también cómo tienen que pasar este tipo de cosas para que uno se preocupe por la salud, y no solamente con el tema del COVID y todas esas enfermedades, sino también temas preventivos, ¿no? Que en este caso viene a ser pues el deporte y la alimentación saludable, ¿no? Por no esperar a que sucedan pues este tipo de cosas para empezar a cuidarse. Entonces, a lo que voy es que a raíz de la pandemia subieron exponencialmente, en verdad, la cantidad de personas que pidieron este tipo de servicio, porque estaban pues en una situación, bueno, todos, ¿no? En realidad, de confinamiento, y el estrés y la ansiedad fue bastante significativa, ¿no? Claro, ha aumentado al 200%. Yo creo que también en el 2024 vamos haciendo un cambio de la sociedad bastante grande, y ahora le damos más importancia a la salud mental, que quizás en ese momento la rutina nos tenía a eso voy, agarrado, y efectivamente pues íbamos, rutinas, trabajo, ejercicio, pero la salud mental, bueno, fue otro momento, es objetivo, es hacer, y de verdad que fue bastante fascinante cómo llegamos a ese punto de darle más importancia hoy en 2024, cuando 2020 fue bien complicado, a la salud mental. Porque ha sido también descuidado. Sí, prácticamente claro. es el área donde más descuidado está. Claro, porque es cuerpo, mente y alma, ¿no? Y sabes que lo del cuerpo es clave, porque antes uno veía, bueno, me voy al cine, me voy al teatro, pero físicamente uno no se trataba como se debe tratar. Claro. Y eso es clave, ¿no? Porque también el ejercicio no solamente a uno lo pone en estado físico, sino que hace desarrollar niveles de químicos en el cuerpo que favorecen el estrés, favorece la gestión de estrés y otras características. O sea, tu área es clave, y yo me imagino cuánto habrá disparado tu demanda en ese momento. Quiero traer algo a colación que dijiste con respecto a cómo lo tomaron ustedes como familia. O sea, que les chocara, que tuviera un impacto significativo, es lo más natural que se puede tener ante una noticia que cambia quizás, vamos a decir que es los sesgos, las expectativas que tenías con respecto a tu hijo, a mi percepción, ¿ok? Pero también dentro de esas fases del duelo es importante que la familia la identifique, pero no para, cuando estamos en el caso de los niños, no para que se victimice, ay, pobrecito, ahora tiene autismo, Exacto. ay, pobrecito, ahora tiene déficit de atención. Claro, cuando hablamos de neurodesarrollo también pues tenemos se me fue. Todo lo que es el tema del habla, ¿ok? El retraso del habla, tenemos epilepsia, o sea, tenemos un rango bastante amplio, pero solemos poner que estos niños son unos angelitos. Y no, porque ese niño se va a convertir en adolescente. Así y ese adolescente es, se va a convertir en adulto. Claro. Entonces, lo importante es que la familia, sí, se viva el duelo porque es lo natural, pero que en función del duelo, esto no te permita avanzar. Y de verdad que ustedes como familia, que los conozco, han tomado esto para decir, bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo en función de que él sea un niño más independiente y autónomo dentro de sus facultades, ¿ok? Exigiéndole con amor, porque yo siempre, yo digo que el amor funciona para que también permitamos que esa persona tenga objetivos y que nosotros lo ayudemos a alcanzarlos, ¿ok? Por lo menos Naresh llegó a mí, voy a contar esta anécdota, porque llega a mí en el 2021, ya después de que ellos habían pasado un proceso online, toda la cosa que se veía de las terapias, pero que a ustedes la terapia online les estaba dando herramientas, pero que no les estaba funcionando con Naresh. Llegó a un tope. Okay. Avanzó y ahí se quedó. Entonces, dentro del proceso, yo, claro, inicio con mis evaluaciones bien básicas, viendo si este niño identificaba letras, identificaba cosas. Y el señor Vergara, esto es una anécdota que tengo, pero el señor Vergara me llega con un álbum Panini, no sé de qué mundial, pero un álbum Panini. En 2018. Okay. Los álbumes del campeonato. De los cromos. Sí. Okay. Entonces, llega con esto y empieza mi querido Naresh a leerme. Japón. Me leía Alemania y después me leía los nombres de los jugadores. Y yo lo veo y le doy, después que todos salimos, Naresh en ese momento todavía no tenía control de esfínteres, pero era más por miedo de la familia que de la misma madurez de Naresh. Ya Naresh estaba preparado para esto. Y yo lo que agarré fue el álbum y se lo di al señor Vergara y le dije, lo entendí.
Gracias. Y después de eso el abordaje de Naresh cambió, ¿ok? Porque claro, yo estaba en mis pruebas básicas, pero él, como a la tercera sesión, el señor Vergara me lo trajo con el álbum y dije, ya va, este niño vamos a subir el nivel de pruebas. Pero Eso esto que me lo iba a dices permitir. es clave, ¿sabes? Mira, muchas veces uno, depende del profesional que le toque a uno, el que califica, uno dice... esta persona, que puede ser un niño o un adulto, es autista, pero de repente tiene una deficiencia verbal nada más, o de comunicación. No necesariamente es autista. porque Cambiemos la tienen... deficiencia. No, bueno, ya, perdón, tiene razón. Disculpen. En todo caso, es un mal diagnóstico, ¿ok? Y hay gente que vive con ese mal diagnóstico, y yo justo hace 2 semanas reposté un video en Instagram que justamente hablaba de una persona que fue a 8 diferentes especialistas en Estados Unidos y a todos les daba los mismos síntomas, a todos les daba la misma ocurrencia de su día y obtuvo 8 diagnósticos diferentes. Entonces, eso es clave también, ¿no? Encontrar a la persona, al profesional, que no solamente que esté preparado, porque puede estar preparado y no tiene habilidades blandas, o no tiene empatía, o no tiene cosas. Empatía. Y va a caer en un tema complejo. Por ejemplo, mi hijo mayor inicialmente tuvo un diagnóstico de autismo, que después fue descartado en 3 o 4 diagnósticos más que se hicieron. Pero han pasado los años y le acabamos de hacer hace unos meses un nuevo diagnóstico y sí tiene autismo. Leve, pero lo tiene. Tipo 1. Entonces, ese tema es clave, ¿no? No solamente es encontrar el diagnóstico, encontrar al profesional, que hagan clic. Es un sinnúmero de cosas. Y luego, cuando uno se entera como familia, más en la parte del duelo, cuando uno se entera de que, pucha, mi hijo es autista. ¿Y eso qué es? ¿Y qué hago? ¿No? Exacto. ¿Qué hago? Entonces, porque tú que eres especialista con Down, ¿no? Si mi hijo fuese Down, está claro. Ya tengo unas características típicas. Exacto. Y ya hay un tratamiento, hay lo que sea. Pero en el autismo es tan amplio, tan complejo, con tantas variantes ambientales, genéticas, de todo, que, entonces tú, en realidad, te dicen, tu hijo es autista. Y su futuro es totalmente incierto a partir de que tú recibes eso. Entonces, lo que comentaste tú del duelo, y vamos a hacer un programa específico de duelo. Porque es necesario. ¿No? Exacto. Y vamos a hacer un programa específico o varios, ¿no? Que hablen de nutrición y de deportes, porque justamente lo que queremos es eso, ¿no? Encontrar las fuentes de información que le permitan a la gente sentirse cómodas y que puedan expresarse, puedan hablar. Hay muchas iniciativas, pero me he dado cuenta que en el Perú estas iniciativas duran 2 meses, ¿no? He encontrado varios podcasts o varios sitios que duran 2 meses o hacen 8 o 10 programas y ahí quedó. Nosotros queremos hacer esto semanalmente. Así será. Y ojalá lleguemos a la señal abierta, no solamente por canales digitales. Es la idea, porque queremos, mientras más información haya, va a ser mejor. Ese 80% de gente que no sabe que tiene un diagnóstico, que debe tener un diagnóstico, necesita tener ese apoyo. Y aparte, disculpa, aparte el entorno, ¿no? Porque no solamente es la persona que con la condición, sino también, pues, los familiares. Y no solamente para temas específicamente de lo que estamos hablando, personas con autismo, sino incluso personas, por ejemplo, alcohólicos. Claro. Obviamente el entorno familiar también requiere, pues, tipo de tratamiento, un tipo, pues, de forma de cómo poder aprender a sobrellevar, ¿no? Este tipo de condiciones. Claro, del abordaje. Es que, claro, yo siento que todos somos seres sociales y necesitamos un ambiente y un entorno. Somos
y actuamos en la cotidianidad de las personas, de las 3 o 4 personas que nos rodeemos. Entonces, y siempre lo digo. Claro, en función saludos de eso, a TikTok, por favor, que estamos en vivo y nos están viendo en TikTok. Chévere, maravilloso. Voy a retomar 2 cosas que me gustaron de lo que decíamos. Hablas de canal de señal abierta, pero las redes sociales hoy son tan maravillosas que podemos llegar a más lugares con y sin filtros. Sin con filtros. el tema de las redes sociales, pero es importante acá en el Perú que también estén en una señal abierta porque son muchas las personas adultas que tienen sesgos inconscientes con respecto al autismo, de que tiene autismo y ya no va a ser una persona dependiente toda su vida. Y hablabas mucho del rango de los diagnósticos. ¿Vale? Y te comento, hay muchas familias que he atendido en el consultorio que se dan cuenta o llegan a diagnósticos tardíos después de que sus hijos tienen el diagnóstico de autismo. ¿Ok? Tengo una muy, muy amiga de estos años de atención acá en Lima. El señor Vergara es mi papá, ella es mi ángel. Entonces yo tengo aquí como siempre personas que me acompañan y que son refugio. Y ella llega a un diagnóstico en la adultez de autismo después de que había pasado por de trastornos obsesivos compulsivos, trastornos depresivos crónicos. Y ella decía, pero es que no, hay algo diferente en mí. Y cuando ella llega a mi consultorio teniendo solo una hija neurodivergente, a la persona que no tiene una condición de la alteración del neurodesarrollo se le llama neurotípico. Ella llegó a mi consultorio con una niña neurodivergente y toda su familia neurotípica y ahora ninguno es neurotípico. ¿Ok? Dios. Entonces, claro. Pero beneficioso para ellos porque, por ejemplo, ella tiene un hijo en la adolescencia que tiene, bueno, en la adolescencia ya juventud, tiene 18, 19 aproximadamente, y él no entendía por qué sus compañeros de clase podían tener gustos tan diferentes a lo de él, o a veces se sentía culpable de por qué no estaba en esto, querer tonear, querer salir, querer ir a conciertos, que sí le gustan bandas, pero hay espacios en los que prefiere reservarse y no asistir. ¿Por qué? Porque hay una alteración sensorial, no resiste el sonido, muchas cosas, y entonces identificarte. Y cuando escuchas a la comunidad adulta autista, que ellos dicen, cuando llegué y entendí que estas características de verdad resonaban conmigo, dije, ya, se acabó el misterio. Se acabó el misterio. Entonces, ya no tienes certeza. No es que soy es que tengo estas características que me definen y que ya entiendo que cuando no quiero estar en una camioneta o en un carro que tiene todo el volumen alto porque me duelen los oídos, no es porque yo sea un amargado y quiera arruinar la fiesta, sino que realmente me hace daño porque así está mi organismo. Entonces es importante lo que decías con respecto a los números. Disculpe que me extendí, pero bueno. Por favor. Los números de la Organización Mundial de la Salud antes eran de prevalencia de un niño de 100. Claro. Y hoy no. Hoy en el 2024 tenemos uno de 24, de 36, ¿ok? Entonces, dependiendo en Estados Unidos, dependiendo del estado donde estés. Entonces, que todavía y la cifra va en aumento. Sí, claro. Pero, y es bastante debatible porque entonces dicen, ¿tenemos más niños o hay mayor conciencia? Hay mayor criterio diagnóstico. Lo que hablábamos de, a lo mejor habían personas que se comportaban de cierta manera y caían en el alcoholismo, y era que resulta que tienen una depresión nunca tratada y las pandemias en los altos de las dinámicas nos hizo decir, epa, claro, todo esto que te está ocurriendo y esta enfermedad, porque si el alcoholismo ya está como enfermedad, es producto de que tienes una depresión, de que tienes heridas de infancia, claro, de que tienes para cosas que aquí. Has tenido que pasar por un proceso para que llegues hasta ahí. Y si no ha sido tratado antes, pues claro. definitivamente se ven las consecuencias mucho después. Más bien una de las cosas que estábamos hablando ya con tema social, ¿no? Y números. Yo voy a hablar aquí más que nada en mi país, en Perú, ¿no? Uh-huh. En Perú se tiene muy descuidado. Ella también es peruana. Bueno, ya considerada ya adoptada. Ya tenemos conocimiento que ha sido o está muy abandonado el aspecto mental en el país, ¿no? Y bueno, y a veces se relaciona el tratamiento, de repente consulta
¿no? A un psicólogo, ¿no? O a un terapeuta, porque lo relacionan con que, ay, no, ¿por qué si yo no tengo ningún problema? No estoy loca. Ay, no, si yo no estoy loca, yo, Claro. ¿por qué yo no necesito? O sea, todos necesitamos, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo tú recomiendas ir por lo menos a una consulta con un especialista? Mira, va a depender. O sea, yo soy Así como el dentista, ¿no? Una vez al año. Claro. Hay que ir por lo menos, ¿no? Yo soy una adulta que nunca se había tratado con terapia y este año necesité terapia, ¿ok? Empecé el año diciendo en enero siendo Barbie que este es mi año 2024 y en marzo tuve la pérdida de mi padre, me tocó viajar en emergencia a Venezuela y después el año fue un poco complicado, como se habrán dado cuenta, soy adoptada peruana, pero soy de nacionalidad venezolana. Ya se habían dado cuenta. Y entonces en julio también nos ocurrió una cosa a nivel de país, que hay gente que es venezolano lo entiende, el que tiene bastante relación con venezolanos lo entiende, pero no lo comprende tanto porque como que nos identificamos nosotros. Y eso también fue un golpe horrible, mal. Y yo duré 2 semanas deprimida. Y no deprimida de que no estoy llorando, voy a tomar. No, era así en la computadora. Hay que trabajar. O sea, estaba en mecánico. Claro. 2 semanas que no pude con nada. Hasta que dije, hey, está fuera del país, hay que pagar deudas, hay que pagar personal, hay que pagar cosas. Hay que comer. Y empezamos a movernos, ¿ok? Entonces, pero yo, entre el tránsito de la muerte de mi padre y las elecciones, yo estaba viéndome con terapia. Nunca me había llevado a terapia. Para mí fueron un mes maravilloso. ¿Por qué? Porque efectivamente yo puedo tener mi amistad, yo puedo tener a mi círculo de familia, porque a veces tenemos una mamá, mi hermana, que es mi mejor amiga, pero tú no Igual le vas a la mía, contar... mi hermana. A ver, pero tú no le vas a contar un tema de tu mamá o cosas que tengas a tu hermana. A veces sí, a veces no. Entonces, No, yo sí le cuento todo. Es mi Pinky, es mi hermana. hoy está sabes, más mi normalizado. Pinky. Sí. Hoy está más normalizado la terapia, ¿ok? Entonces yo creo que... Más normalizado, ¿no? Sí. Pero todavía hay gente que lo ve con, ¿no? Sí, Y sí. quizá uno no sabe que tiene algún tipo de condición, ¿no? Y sería bueno también, pues, porque se rehúsa, ¿no? No, que yo que voy a ir. Porque yo sí he notado personas, no tan cercanas, pero sí los he frecuentado, que quizá podrían tener algún tipo de condición y no lo saben, no tienen la certeza. Está en ese 80%. Pues. Exactamente. Fíjate, y es exactamente. que escapándonos Me incluyo. escapándonos un poquito a la neurodiversidad, o sea, hay gente que tiene como controles en el hogar, que la plantita va de esta manera y resulta que ahí puede haber un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que no lo tienes identificado y dices, es que yo soy así, yo soy muy ordenado. Sí, exacto. No, puede haber o sea, si ya al mover la plantita de acá y la colocas aquí, esto a ti no te deja dormir. Exactamente. ¿Tú has visto Friends? ¿Has visto Friends? Claro. Sí, ya, pues, ¿cómo se llama? Mónica Geller. Ella también, pues, tenía todo. Y también tenía un tema de esto, ¿no? Hay un toque. Entonces, Pero, hay claro. personas que tienen conductas que de repente estás muy bien. Puede que esa persona tenga un trastorno límite de la personalidad, pero como no acude a un especialista porque yo no estoy loca, es que yo soy así, tengo ataques de la personalidad. Y puedes que necesites un acompañamiento porque todos lo necesitamos. Entonces yo creería que terapia todo el año. Mientras que entender también que los procesos terapéuticos son un poco costosos, que eso también es un punto Eso también iba a tocar. dentro de la neurodiversidad. Que no todos tienen, pues, esa... Efectivamente. Entonces, es importante que si en el normalizar el proceso de la salud mental se dieran más espacios públicos o con beneficencias que pudieran atender a mayor población, quizás fuera más la beneficiada. Ahí, eso no será solamente en Perú. No, claro. ¿Okay? por supuesto. No, pero hablamos de España, ¿no? España, que es un país que tiene mucha información sobre temas de neurodiversidad, tienen un sistema público muy bueno, ¿ok? No es la panacea. En el mismo España hay muchos podcasts y videos en YouTube que uno puede encontrar a especialistas conversando con familias, y yo la verdad no pensé que fuera así. O sea, pensé que en España era mucho más fácil acceder a todo, pero ellos mismos dicen, no, dependiendo de dónde estás, porque estoy en Madrid, puedo, pero es caro. No, entonces entiendo, si en España, que es un país primermundista y tiene muchas facilidades
públicas, imaginémonos Perú, donde tenemos toda esta diferencia de regiones y las ausencias y los mitos, ¿no? Los mitos propios de la cultura que tenemos, ¿no? La diversidad cultural también es mitos y cosas, y entonces eso le va poniendo, no sé, trabas. Es que también tenemos muchos factores, pues, que suman a un poco la dejadez, ¿no? Bueno, si vamos a entrar ya a temas políticos, pues ya nos abrimos demasiado, Claro. ¿no? Pero también hay intereses y todas esas cosas. Yo no diría que es dejadez, yo creo que es más bien temor. Es un temor a que no quiero enterarme, prefiero vivir en mi mundo de que esto está bien. Yo creo que es así. No, pero yo no me refiero a dejadez de la persona que no quiera saber. Me refiero a las autoridades. De las políticas públicas. De las políticas políticas Por eso es que no quiero entrar mucho pero, en por política. ejemplo, porque... o sea, efectivamente, o sea, no va a ser siempre al 100. No. Pero España los tiene. Sí, Chile claro. los tiene. Sí. Argentina tiene espacios más abiertos para la atención de la neurodiversidad. O sea, más espacios con políticas Bueno, públicas. los argentinos paran el psicólogo todo el tiempo, a todos. Ellos es mucho tango, Venezuela sí. es mucho merengue y Sí. ustedes están aquí equilibrados entre sí, no. Pero sí, efectivamente ellos están sufriendo todos los días. Pero fíjate, el venezolano tiene esto. Nosotros nos podemos estar muriendo. Y tú me preguntas a mí, Magali, ¿tú has visto los memes que sale como todo incendiado atrás y te preguntan, ¿y que tú bien? Chévere. A mí me puedes preguntar todos los días, ¿cómo estás? Y yo voy a decir, chévere. Los venezolanos somos así. Y tú dices, bueno, tengo un año preguntándote cómo estás y todo el tiempo me dices chévere. No puedes estar chévere todo el tiempo. Claro. ¿Okay? Ahora, yo no soy venezolana, pero soy igualito, sí, ¿ah? ¿Ves ¿Cómo está? Muy bien. No, yo depende de la Excelente. persona. Yo depende de quién me lo pregunte, porque bueno, políticamente puedo decir claro. bien, Claro. pero hace unos años sí decidí ser totalmente franco, ¿no? No estoy bien, lo estoy pasando mal, ya está, pero es mi decisión, ¿no? No, pero tú tienes una respuesta que yo, bueno, yo digo, ok. Sobrevivir. La vamos llevando. Y yo llevándola. Aquí vamos. Aquí luchando. Avanzando. Aquí. Peleándola, Ahí dándole. peleándola, sí. No, pero que bueno, mira, que bonita manera de empezar un primer episodio, porque sabemos que si efectivamente, bueno, vamos hablando, le vamos a dar importancia a todo el tema de la neurodiversidad, es importante que este espacio vaya a ser refugio Exacto. para todo el mundo. Exacto. No, es más, vamos a tener un episodio, vamos a traer autoridades, porque no es que no haya, hay poco, pero hay personas que sí se enfocan exclusivamente a este tipo de condiciones, ¿no? Claro. Está dentro de CONADIS también está, mi hermana pertenece también a una organización que ya la conociste, y posteriormente o futuros podcasts los podemos invitar a ello, cualquier cantidad de información y no. ayuda que vamos a encontrar aquí. Esto es solamente el inicio. Por De aquí no supuesto. nos para nadie. Hay un punto también bastante importante que dentro de la adultez, que es esa inclusión laboral, ¿ok? Ponle tú, no tengo un diagnóstico de neurodiversidad, ¿ok? O sí lo tengo un diagnóstico de discapacidad. Y aquí nos vamos a una discapacidad motora. La discapacidad motora, si no es parálisis cerebral, no me anula mis facultades cognitivas y yo puedo desempeñarme en el área que tú me pongas y que sea de mi interés y que sea de mi formación y me voy a poder desenvolver. Desarrollar, claro. Igual con las personas que son invidentes, ¿ok? A las personas sordas se les complica un poco más. Voy a aprovechar este espacio. No es mudo, es sordo. Si no escucho, no desarrollo el lenguaje. Exacto. Aquí educando y cambiando. Pero la inclusión laboral de esta persona que tenga alguna discapacidad, ya sea visual o ya sea motora, se le dificulta mucho. Y ustedes se van les comentaba fuera de la grabación que están haciendo una construcción al frente de mi casa en Las Veredas. El tema de arquitectura con respecto a los espacios de las aceras, que deben ser respetados. Lo utilizan la gente de las bicis, lo utiliza la gente de los motopatines eléctricos, lo utiliza la gente de las de las motos. Ese espacio es para Ese es un la tema silla de sociocultural, ruedas. ese es un tema de... ¿Me entiendes? Y hay edificios que no lo hacen. Hoy yo veo con frecuencia que hay, por ejemplo,
bares. Hay uno que se llama Curuyaco, que me encanta, valga la publicidad, si nos quieren patrocinar, maravilloso. Pero ellos tienen dentro del edificio una rampa que permite, que es elevador, y permite que la persona entre al bar. Entonces, por el hecho de que yo esté en una silla de ruedas, no me limito a estar en un espacio de estos que es mega divertido, ¿ok? Entonces, así, las estructuras de las universidades, las estructuras de un edificio donde me pueda incluir laboralmente, tiene las condiciones para que yo entre con la silla de ruedas. Un niño que tiene silla de ruedas puede montarse en un parque. Entonces, yo me estoy yendo en una era mucho más soñada, ¿ok? Pero es bueno que hagamos estos espacios acá porque esa gente también se siente abandonada, ¿ok? Se siente que están... porque hablaste de Conadi. Sí, es que esa vertiente. Justamente hace unos días, bueno, yo me he inscrito en un curso, en un taller precisamente para poder entender, yo desde el otro lado, ¿no? A personas con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, hicimos como que un proyecto, ¿no? Como que un proyecto como parte de la práctica, ¿no? Junto con mi hermana, un proyecto de cuáles son las fortalezas y debilidades del establecimiento, qué es lo que le falta, como para que estas personas se puedan sentir también ¿no? incluidas dentro del aspecto social, ¿no? con las demás personas, ¿no? Sin tratarlos como pobrecitos, como especiales, ¿no? Entonces, hicimos juntas bueno, yo ayudándole a ella, más bien con la tarea, que faltaban, pues, las aulas de estudio, la gran mayoría eran en la planta superior. Ajá. Entonces, ahí estaba el tema de ausencia de ascensores, rampas, con lo que estabas mencionando. Entonces, fue como una forma de concientizar qué es lo que no solamente faltaba en ese establecimiento, porque hicimos como un tipo censo. Vamos a ver acá. Así como los defensas civil van a ver, ¿no? Los extintores y todo eso. ¿Extintores o extinguidores? ¿Cómo se dice? Extintores. Extinguidores. Yo lo conozco como extintores. Bueno, ya anyway. Extinguidor acá yo. Extinguidor, extintor. Apaga fuego, ya apaga. Pero se entiende. Pero en Argentina, ¿cómo se dice? En Argentina tiene... Matafuegos. Matafuegos, ya. Bueno, matafuegos. Ese tanque, ¿no? De gas licuado. Bueno, entonces llegamos a la conclusión que efectivamente había ausencia de esa inclusión para este tipo de personas, ¿no? Con discapacidad, y no solamente ahí, sino que fuera de la tarea ya comenzamos a observar otros. De verdad, qué importante y cuánta falta hace esa conciencia de establecimientos, instituciones, locales, y donde no hay. Imagínate cómo aumenta la frustración y el sentirse lejos, ¿no? De ser parte. Hay algo clave, ¿no? que hay que agregar. Hace 2 o 3 semanas, un centro de atención para niños horrible ese tema. Comas. Horrible. O sea, que los amarraban a los niños. Un centro de terapias, o sea, un centro de atención para niños. Con Hemoplas. Agarraban con Hemoplas. Sí. Les ponían... Eso no he visto. Sí, hace 2 o 3 semanas. Se hizo muy viral en redes y en todos lados. No, lo escuché por ahí, pero nunca lo entendí. No. Horrible, ni vale la pena ver el video. O sea, el video de verdad es bastante impactante. Que amarraron a alguien con... A los niños los amarraron, como se movían mucho. Y es un centro, se supone, especialista en esto. No, pues yo no sé. Magali, los niños se levantaban con una silla parecida a esta. Se levantaban con la silla y la silla la tenían como si fuera un caparazón, como si fuera una tortuga ninja. Y lloraban. ¿Okay? Horrible. Y aparte del niño que lloraba, había un niño al lado que es normalizar la violencia. Lo estaban amarrando y el otro niñito estaba como... Claro, entonces, ¿qué patrón se va a llevar, no? Exacto. Mira, de todas las lisuras, groserías en Venezuela que puedo decir, ¿ok? Yo no me hice eco, de verdad que lo publiqué nada más en mis redes personales, no las publiqué en las redes del centro, ni hice un video en pantalla verde como haciendo la reacción, porque yo creo que no me iba a poder limitar a decir, me parece... No. Lo que quería decir mi corazón era bastante... horrible, ¿ok? Pero no como yo nadie decía, que... lo grabaron unas practicantes, unas trabajadoras. Grabaron, felizmente grabaron, hicieron la denuncia, salió, yo justo recibí en uno de los grupos que tengo de
de gente con neurodiversidad, justo publicaron y inmediatamente en el mismo grupo salimos y fuimos a hacer la denuncia y todo, ¿no? Bueno, yo no, o sea, el grupo, ¿no? Pero después lo soltaron porque no lo agarraron en fragancia. Y yo digo, Perú, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué más pruebas quieres que el video? Y lo que yo decía con respecto al centro es, si trabajas en un área, primero humanística, que es del área de humanidades, trabajas con niños. Si no toleras al niño, no toleras trabajar con... ¿Qué haces dañando haces ahí? humanos? Claro, dedícate ¿Qué a otra haces cosa. dañando humanos? Mira, yo estoy llevando mi negocio y odio toda la parte de los números, Oye, pero estoy haciendo dedícate a otra cosa. una formación que la terminé ayer en una escuela de negocios. Porque si yo quiero seguir llevando mi negocio adelante, para seguir ayudando a más familias, tengo que estar en toda esta área gerencial. Pero tú me metes a mí en un consultorio y lo que se escucha es mi carcajada afuera, porque me disfruto un montón las ocurrencias de los niños, porque disfruto mucho estando con los niños. Mi paciencia con los niños es maravillosa. Con los adultos papás la he aprendido a manejar. Pero si no te gusta esto, ¿para qué llevas un centro de terapia a esto? Porque si tienes una sola sede, si me dijeras que eres una de las grandes empresas que tienen 3 o 4. Ni siquiera es que tú llevas, es la atención. Porque, Génesis, yo admiro, agradezco y felicito todo ese tiempo que le sacas a tu vida personal para dedicarle a hacer tus terapias, a seguir estudiando, a cada caso para ti es especial y cada caso la atiendes de forma especial, no te ciñes a una sola regla, una sola metodología, buscas el tema sea holístico. Yo aprendí mucho de ti con respecto a eso. Entonces, eso es clave, ¿no? Es importante. ¿Y sabes qué? Retomando lo que tú hiciste con tu hermana, debería haber una empresa calificadora y fiscalizadora de los centros de atención. Es más, lo mismo de Defensa Civil deberían implementar eso con más rigidez. Qué excelente idea. Por supuesto. Qué excelente idea, de verdad. Qué excelente idea. ¿No te parece? No lo había pensado. Sí, no, está perfecto. O sea, de poder se puede. Sí, Pero ¿por supuesto. qué no lo hacen? Eso es tema de autoridades, ¿no? Claro. En vez de, Tema de volvemos a la política municipalidad. pública. Exacto. Claro, en vez de romper las veredas a fin de año, como está pasando. No sé si va a alcanzar el tiempo. No, yo creo que podemos ir cerrando. Sí, ¿no? Ya en otro momento ya hablamos sobre nutrición, deporte, ya no hubo el tiempo para en otro podcast. No, ya hablamos. con En los siguientes episodios. Nutrición y deporte. Este es solo el inicio. Muchas gracias, Génesis, Magali. Aquí los vamos a estar Bienvenidos, acompañando. bienvenidas. El deporte es amplio también. Ya Sí, en claro. otro episodio hablaremos. Chévere, entonces Excelente. nos despedimos de Neurodiversos. Hasta luego. Muchas Cuídense, gracias. muchas gracias. Bendiciones. Vienen más capítulos.